yo llegue, o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios. La señal internacional de Proclama Radio presenta Gnosis en acción. Gnosis en acción. Arte, filosofía y mística. Gnosis en acción. Gnosis en acción. En Proclama Radio, señal internacional. Gnosis en acción. Bienvenidos a su transmisión de Proclama del Cauca de Santander de Clichao, del suroccidente de Colombia. Y retransmite sus emisoras Radio Gnosis Colombia de Bogotá, Raíz Estéreo de Guachené y Nasaquiu Estéreo de Toribio para todo el mundo. Un saludo para nuestros oyentes del mundo que están en sintonía de Gnosis en Acción a nivel nacional e internacional. En especial al fundador de Gnosis en Acción, el profesional de la locución, señor Jaime Chalarca Domínguez, al director y dueño de la emisora, señor Alfonso Luna Heller, al gerente, señor David Luna, al técnico Oscar Eduardo Moreno. Saludamos también al médico Luis Adolfo Ortiz, venerable maestro Arono en Jamundí Valle, a la dirección nacional, señor Rubén Darío Martínez, señor Daniel Castillo, señor César Augusto Salazar, al ex coordinador del departamento del Cauca, señor Laureano Palomino y su esposa Jennifer Rodríguez, a los países que han estado en sintonía y nos han enviado sus mensajes de estímulo para seguir adelante: Portugal, México, España, Estados Unidos, Honduras, Islas Canarias, Paraguay, Suecia, Hungría, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Suiza, Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Holanda, Salvador. Saludamos también a las personas privadas de la libertad en Apartado Antioquia que continúan escuchándonos. La sintonía que se realizó en la pasada emisión fue de 1.519.016 personas. Gnosis en Acción agradece con todo el corazón a los países y personas que nos han enviado sus mensajes. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es el nivel del ser, tema número 9. Con ustedes en sintonía o dirección, la misionera Lucenit Barrera y el quien habla, Francisco Elías Arboleda Mosquera. Le damos la sintonía en este momento entonces a nuestra misionera Lucenit para que haga su saludito y entonces empecemos a desarrollar los cuestionarios. Sí, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy a través de esta su emisora Proclama del Cauca. Un saludo cordial para las personas que hacen posible este programa. También queremos saludar con mucho cariño a todas estas personas que tienen esas inquietudes tan maravillosas que el día de hoy nos acompañan. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con ese nivel del ser. Entonces viene la primera pregunta. Dice, para nuestros oyentes que están en sintonía, empiece a explicar en qué consiste el nivel del ser, ¿sí? O niveles del ser. ¿Qué
que ¿cómo así que niveles? Entonces uno se imagina, ¿cierto? Uno se imagina una casa o un edificio con muchos, digámoslo así, pisos. Entonces, los niveles vienen siendo pisos arriba o pisos abajo. Cuando a nosotros se nos dice que es el nivel del ser, es lo que nosotros somos. Uno muchas veces se siente mal, que porque uno no es nadie, que porque uno no es nada. Y mentiras, que uno sí es alguien y uno sí es mucho. No es nada, sino mucho. Porque uno tiene que mirar a su alrededor. Y más abajo de uno, en el nivel del ser, no vamos a decir que uno es más que la gente, no. Sino en ese nivel de uno ser, hay personas escalones abajo, imaginando, o pisos abajo. Y hay personas también pisos arriba de nosotros. Esos son los niveles. El nivel del ser es aquel estado interior de la persona que ha logrado tener, que ha rescatado, es esa conciencia, pero la que nosotros tenemos, la que no la que tenemos por conquistar, sino la que tenemos realmente, la que es nuestra. Entonces eso hace de nosotros que tengamos ese nivel del ser, ¿sí? Es muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de cuál es nuestro nivel del ser. Y para saber qué nivel del ser tenemos, entonces en este tema lo vamos a desarrollar y ustedes lo van a saber identificar. Entonces vamos a preguntarle al doctor Francisco, materialmente, ¿cuál es la diferencia que existe? ¿Sí? La diferencia, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Habrá diferencia? ¿Cómo lo define la filosofía griega o la ciencia materialista? Con mucho gusto, mi querida misionera. Para saber qué es realmente el ser, es necesario encarnarlo, ya que el ser es indefinible y por lo tanto con la mente jamás podríamos llegar a vivenciar a nuestro real ser. Sin embargo, a nivel intelectual podemos darnos una ligera idea de lo que es el ser dentro de nosotros. El ser es el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es lo que siempre ha sido y será. El ser es nuestro Padre que está en secreto. El ser es nuestro íntimo. El ser es Dios dentro del hombre. El ser es el principio en creador, no creado, de donde emana por primera vez en la aurora de la creación y a donde debemos regresar con maestría, con autoconciencia. Recordemos también que el ser, es decir, ese está dentro de nosotros. Esa esencia pura que debe estar para cada ser humano, verdaderamente es el que tiene la sabiduría de todo lo existente, porque Él fue el quien creó todo este universo, todos estos sistemas solares. Y si realmente nosotros pudiéramos purificar nuestro cuerpo y que se expresara, nosotros tendríamos la sabiduría de Dios, porque Él es Dios. Y por lo tanto, nuestro realmente trabajo que debemos hacer aquí es que Él pueda expresarse libremente, purificando nosotros o regenerando nuestro cuerpo para que Él se exprese como debe ser. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos pues la orientación con respecto del punto de vista esotérico de lo que es sencillamente nuestro ser. Y desde el punto de vista filosófico, sabemos perfectamente que filosofía es amor a la sabiduría. Y ese amor a la sabiduría es precisamente obtener la sabiduría del mismo ser. Y cuando nosotros, cuando nosotros, como acabo de decir, desarrollamos precisamente nuestro ser, purificamos nuestro cuerpo para que Él se exprese, toda la sabiduría universal, toda la sabiduría divina, entonces se puede expresar. Depende, sí, del grado de purificación que tengamos.
Por eso tenemos que llegar al absoluto, unir nuestra esencia con ese absoluto, para que sea el ser que se exprese. Ahí tenemos ese amor. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es llegar a tener ese amor profundo, puro, divino, a Dios. Bien, mi querida misionera, como estos temas son tan apasionantes, queremos decirle y preguntarle a usted para que nuestros oyentes tengan esa luz de claridad con respecto a su trabajo, para que puedan elevar su nivel de ser. Hemos leído en algunos libros gnósticos, como el venerable maestro Samael, que el absoluto es el ser de todos los seres. ¿Podría explicarnos eso? Claro que sí. Si nosotros hablamos de que cada ser humano es un ser, ¿cierto? Que tiene dentro la posibilidad de encarnar un ser, entonces nosotros tenemos que mirar esa posibilidad de que ¿de dónde viene ese ser? Pues viene de un ser absoluto, de un ser más allá de nuestro ser. Entonces, vámonos al espacio, allá al infinito. Entonces nosotros nos vamos allá donde yo muchas veces los he llevado, al borde de ese universo, y vemos que hay un lugar donde no existe nada más sino la luz, esa luz increada, esa luz total, que es allá donde nosotros hablamos que es el absoluto, el espacio abstracto absoluto. ¿Por qué abstracto? Porque no tiene forma definida. Y absoluto porque allá está todo, porque allá es todo, ¿sí? Y para ser es porque allá está, porque allá existe ese ser. Esa luz increada, ¿por qué? Porque no da sombra por ningún lado, es todo luz. Y es increada, ¿por qué? Porque no tiene una forma, porque no tiene una figura en la cual nuestra mente la pueda definir. Entonces, ese ser es de donde se desprenden todos, absolutamente todos los seres, los cuales poseen vida. Entonces, nosotros, los seres humanos, poseemos la posibilidad de encarnar nuestro propio ser, que es un desprendimiento. Ese ser que nosotros tenemos la posibilidad de encarnar es un desprendimiento de ese ser grande, absoluto, que está allá en el espacio abstracto absoluto. Entonces dice nuestro venerable maestro Samael lo siguiente: el absoluto es el ser de todos los seres, es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo absoluto. Él es la causa del espíritu, de la materia, pero no es ni el uno ni lo otro. El absoluto está más allá de la mente humana. Esta no es o no puede comprenderlo, la mente humana no puede comprenderlo, por lo que nos toca intuir su naturaleza. Entonces mire que se va más allá de la mente humana. La mente humana no tiene la capacidad aún de interpretar o de razonar lo que es el ser absoluto. No es algo que se pueda, porque a la mente le gusta dar forma a todo, le gusta imaginarse todo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ese absoluto, ese ser absoluto no tiene ninguna forma. O sea que, como dice el venerable maestro Samael, nos toca intuir cómo es. Intuir no es de pensar y darle forma, figura, porque él es antropomorfo. Dice así: el absoluto está más allá de la vida condicionada, más allá de lo que es relativo. El real ser, él, es el no ser, porque no guarda concordancia alguna con nuestros conceptos, pero el real ser es él. Y dirán ustedes, no, qué enredo. No,
como no tiene forma, como no tiene figura, como no podemos meterlo en nuestros pensamientos porque no se puede meter en un concepto, entonces por eso se le dice que es el no ser. No hay algo con que lo podamos definir y por eso se le dice que es el no ser, pero él es el real ser. Es lo real que hay en el espacio, lo real que hace de que todo exista, de que haya ese equilibrio en la naturaleza, del que haya esa humanidad presente, de que haya para nosotros cantidad de creaciones y cantidad de cosas, fenómenos y todo aquello para nosotros. Es ese absoluto, es ese real ser. Ser es mejor que existir, porque uno dice, a uno le dice la mamá muchas veces, y le dice, mija o mijo, estudie para que sea alguien en la vida. Lo mató. Ya le está diciendo que no existe y que no es. Siendo que desde que usted nace, desde que cada uno de nosotros nacemos, somos y existimos. Entonces nosotros nos hemos visto en como que para ser alguien en la vida tenemos que estudiar una carrera universitaria, ejercer una profesión, tener una posición social, etcétera, etcétera. Eso se sale del contexto. Porque si nosotros realmente queremos ser alguien en la vida, es encarnando ese real ser. Entonces vámonos a la siguiente pregunta, porque como dice el doctor Francisco, esto es pero apasionante. Doctor Francisco, ¿es verdad que en nuestro interior cada uno de nosotros llevamos a nuestro ser? ¿Y qué pasa si nos disponemos a aprender de él? Maravillosamente es cierto que lo que usted está preguntando, obvio que lo llevamos. En el interior de cada uno de nosotros llevamos un ser que nos instruye, que nos enseña. Pero si nosotros no estamos dispuestos a aprender de él, pasa la vida y solo nos llevamos un manojo de experiencias adquiridas en la tierra. Desgraciadamente. El ser interno de cada persona dispone de muchos sistemas para enseñarnos. Si el ser humano tuviera más entendimiento y observación en los dictados del corazón, encontraría la luz que le iluminaría el camino y la ayudaría a conocer la forma de encauzar su destino a través de la vertical. Esto demuestra pues que las palpitaciones, muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, puede ser un peligro, puede ser una película, etcétera, en fin, sentimos de inmediato las corazonadas. Pero desgraciadamente estamos tan dormidos, estamos tan insensibles, que esas corazonadas las echamos por tierra y creemos que más bien es un miedo que eso nos ha incrustado, un frío que nos ha incrustado, porque no tenemos la suficiente sensibilidad para hacer el análisis de que no es así. Sin embargo, esa palpitación es la que nos nos llevaría a tener una realidad, óyese bien, respuesta a la solución de ese problema. Porque es el ser que le está diciendo allá en su corazonada, es decir, atento. Es lo que llaman popularmente esa cuestión de presentimiento. Presentir. Sí, ese presentimiento. Pero pues eso casi pocos. Son muy poquitos los que, es decir, sienten eso. Es decir, algunos lo consideran que tal vez los genios o que tal vez son los santos. ¿Acaso eso se da por el conocimiento que uno tenga literario? No. Ese es por naturaleza, porque allí está exactamente Dios. Por ejemplo, sí. Lo que una mamá siente por su hijo, que cuando cree que tiene peligro y ella siente presiente intuición. Intuición, exactamente. Les intuita. Exactamente es eso, mi querida misionera. Es decir, esa es la razón por la cual se expresa nuestro ser, para evitar que su hijo, porque somos hijos de Él, de Dios,
¿sí? Caiga es decir, en la desgracia, caiga en los errores, que se desvíe del camino. Entonces él en esa forma, con esas palpitaciones, con esas intuiciones, está indicándole precisamente: no caigas en esto o aquello. Entonces el ser interno de cada persona dispone de muchos sistemas precisamente para ello. Y nuestro ser interior dispone de una inteligencia y una intuición para que a través de ella interpretemos las enseñanzas y las corazonadas que vienen de adentro. El ser enseña con mensajes simples y sencillos, como estamos diciendo ahora, con corazonadas. Los hombres enseñan con lo que se ve, con lo que se oye. Por eso es importante que nosotros los detalles los tengamos presentes. El asombro los tengamos presentes, porque ahí nos están enseñando. ¿Sí? Allí nos están enseñando. Pero en los detalles y los asombros son solamente para los hombres y mujeres despiertos. Desgraciadamente, pero esos detalles, esos asombros son los que llevan a la sabiduría, óyese bien, y a despertar la conciencia y a ser inteligente, ¿sí? Entonces, mis queridos radioyentes, es decir, esta explicación no lo pueden echar precisamente por la borda, es para tenerla siempre presente, mi querida misionera. Por ejemplo, entonces usted nos dice, con lo que nos da a entender, con lo que nos acaba de decir, que lo que se adquiere en una universidad, en el colegio y todo eso es conocimiento, o sea, es como un intelecto. Claro, es decir, todo eso va al intelecto, a la memoria. ¿Y la memoria de quién es? Del ego, del yo, del demonio, de los pecados, etcétera, en fin. ¿Por qué del demonio y el pecado? Porque se llena de orgullo, de vanidad, de soberbia, de creer que lo sabe todo, y a la hora de la verdad puede ser un ignorante. O sea que una persona que no ha tenido ningún estudio, que es un campesino, que de pronto no ha tenido la posibilidad de un estudio académico, puede encarnar su ser. Toda la vida, con mayor razón, porque esa persona está pura, es decir, es como el niño que recibe la enseñanza de sus padres, es decir, sin cuestionarla, porque considera que es la verdad que le está diciendo, porque un padre y una madre no pueden mentirle a sus hijos, si es que quiere educarlo como debe educarlo, ¿sí? Entonces, por eso el niño está abierto, su corazón lo abre para recibir precisamente eso, sentir, porque la enseñanza es un sentir, ¿sí? No es una memoria ni un intelecto, porque ese intelecto, si no se utiliza el intelecto para el ser, no sirve. Y por ejemplo, una persona que ha estudiado mucho en una universidad, ¿puede encarnar el ser también? Claro que sí, pero si se predispone a hacer el trabajo, ¿sí? A ser receptivo precisamente a las intuiciones de su corazón, y a tener la fortaleza de hacer una obra de regeneración y dejar ese orgullo, dejar esa vanidad, dejar esa soberbia. Aquí el que le habla también ha estado en las universidades, es decir, desde la primaria hasta el magíster en criminología y posgrados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no me ha dado la oportunidad de encartar a mi ser. Estoy en el trabajo para hacerlo, porque he entendido que, es decir, el hombre o la mujer cambia totalmente cuando hace un trabajo serio, práctico, así como lo están diciendo los maestros. Qué maravilloso. Sí. Bien, entonces, con esa experiencia podemos nosotros expresarle a nuestro radioyente, mi querida misionera Lucely. Es cierto que simbólicamente la cruz está representando la escalera maravillosa de la vida. Explíquenos. Claro que sí, don Francisco, mire que existe desde que nacemos. Cuando nosotros nacemos, inmediatamente se nos pone en una vertical, en el travesaño vertical de esta cruz, que es la vida, por donde todo el mundo anda, por donde andamos nosotros, por donde anda Dante, ¿sí o no, Dante? Allí estamos todos, ¿sí? Todos estamos allí, está usted, estoy yo, están los oyentes, todos estamos en esa vertical, porque es la vida, lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, esa vertical, donde está digamos así, la dinámica del día, donde está este momento, donde está este instante, que es como ese signo vital
que va recorriendo y de instante en instante y se va prolongando hasta hacer una totalidad de una vida que es una existencia. Entonces está también lo que tiene que ver con la horizontal. La horizontal es ese camino que nos va a conducir a nosotros, a nuestra espiritualidad. Es por ese camino donde uno encarna ese ser verdaderamente, lo real, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a tener un equilibrio entre esa vertical y entre la horizontal, porque nosotros necesitamos de la vida, porque allí es donde nosotros tenemos, digámoslo así, ese escenario para encarnar o para vivir las enseñanzas que la Gnosis a nosotros nos da, ¿sí? Las oportunidades de los eventos, las oportunidades de todo lo que nosotros proyecta esa parte interna. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes y ser muy lógicos. Si nosotros realmente queremos hacer un trabajo espiritual, tenemos que saber y hacernos conscientes de que hay una cruz, que es esa vertical que es la vida, esa horizontal que es la vida, y está la vertical que es el camino. Mire que la escalera maravillosa se extiende escalones abajo y escalones arriba. Y tenemos que aprender a identificar cuál es nuestro nivel del ser en ese escalón, en el escalón que nosotros estemos, en esa escalera maravillosa. Para que nosotros logremos esto, tenemos que desalojarnos de todos los yoes psicológicos que hay a nuestro alrededor, olvidarnos del orgullo, olvidarnos de la lujuria, olvidarnos de la envidia y dedicarnos a lo real para poder ubicarnos en ese nivel del ser. Escalones arriba, escalones abajo. Escalones arriba hay personas mejores que nosotros y escalones abajo hay personas peor que nosotros, en situaciones deplorables, digámoslo así. Entonces nosotros tenemos que agradecer a Dios por ese nivel que en el momento se tiene, sin creerse más ni menos que nadie, sin llenarse de vanagloria, sino que respetando todos los seres que se crucen en esa escalera maravillosa, ya sea gente más abajo o sea gente más arriba, porque si uno se pone a criticar el que está abajo, toma el lugar de esa persona en ese escalón. Y si uno, se pone a creerse que está arriba y cuando se se ve la realidad en qué lugar está, pronto puede tener una decepción. Entonces no hay que creerse, hay que vivir lo real. Hay que hacer las cosas de verdad, haciendo lo que tenemos que hacer. Psicológicamente hablando, es la distancia, ¿sí? El punto, el escalón o peldaño en que nos encontramos con respecto a nuestro real ser. Nuestro nivel del ser está determinado por el estado interior, por nuestra conciencia. Para aclarar más, podemos imaginarnos esa escalera, con muchísimos peldaños que se extienden hacia abajo y hacia arriba, verticalmente. Dichos peldaños representan, en este caso, distintos niveles de ser. Si nosotros queremos mejorar nuestro nivel del ser, debemos entonces abocarnos a la eliminación de esos agregados psicológicos. Debemos mejorar día por día y trascender cada uno de los eventos que en nuestro diario vivir se presentan. Aprender a usarlos para poder que esos eventos nos sirvan a nosotros de apoyo para subir un escaloncito más. Y día por día mejorar en vez de día por día empeorar. No dejarnos llevar de una ira, no dejarnos llevar de una rabieta, no dejarnos llevar de la mirada coqueta de una dama, no dejarnos llevar de esos instantes de apasionada, digámoslo así, ganas de tener o poseer a esas personas que no nos pertenecen. Ubicarnos en el momento, ubicarnos en nuestro entorno, vivir el momento, el aquí y el ahora y caer en cuenta de lo que nosotros realmente queremos.
O sea que en esta escalera maravillosa podemos encontrar todos los niveles de ser. Al final de esta escalera, en el extremo superior se encuentra nuestro real ser. O sea, cuando nosotros lleguemos arriba de esa escalera, vamos a conquistar ese real ser. De resto, estamos en camino de la conquista de ese ser. Nosotros nos encontramos en algún escalón de estos, debido a que cada persona es diferente en los aspectos moral, espiritual, psicológico, psíquico, etcétera, etcétera. Escalones abajo o arriba hay gente. Escalones abajo habrá gente peor que nosotros. Escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La vida es la que nos pone a nosotros en esa vertical, ¿sí? Perdón, en esa horizontal. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para ubicarnos en esa escalera maravillosa? Haciendo un cambio radical en nuestra vida, ubicándonos en el centro de la cruz, con un pie en la vertical, porque no podemos abandonar la vida, la necesitamos, y con un pie en la horizontal. Entonces tenemos que tener esos dos caminos para poder hacer ese equilibrio y, como dice el venerable maestro Samael, caminar con esos dos pies. Entonces allí vamos a la siguiente pregunta. Señor Francisco, en el mundo físico o sistema social se puede dar diferentes niveles y encontramos la línea vertical y horizontal. ¿Podría explicarnos? Con mucho gusto, mi querida misionera. Así como en nuestra sociedad existen diferentes niveles sociales, proletarios, clase media, clase alta o rico, gente de una índole religiosa u otra, y existe el prostíbulo, de comercio, de campo, etcétera. Así también existen distintos niveles del ser. Pudiéramos, en cuanto se refiere precisamente a estos niveles, en las clases sociales, uno observa algunos países que tienen varios, otros son la clase media acomodada, profesionales, trabajadores o jefes de empresas. Otros asalariados como los obreros, técnicos, servidores públicos, educadores, servidores de salud, de carretera, de ambiente, de policía, etcétera. Otros independientes como obreros de rebusque, peluqueros, vendedores, ambulantes y otros. Y otros desocupados, que son ladrones, y ahí incluso lo clasifican también a los guerrilleros, a narcotraficantes y a los delincuentes. Y hay otros que los clasifican en desechables o indigentes. Así tenemos un ejemplo de un X país que así clasifica a sus gentes. ¿Sí? Esa parte, mis queridos radioyentes, no la podemos decir que no existen. La misma sociedad clasifica a sus propios hermanos. ¿Sí? La misma sociedad. Es decir, esa sociedad que aparentemente está organizada democráticamente, ¿sí?, en los diferentes sistemas políticos. No vamos a hablar de ninguno de ellos, que no es el caso. ¿Sí? Entonces, lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, borrachos o abstemios, homosexuales, drogadictos, codiciosos, envidiosos, orgullosos, perezosos, golosos, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que determina nuestro nivel del ser. Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado de clase media, rico o miserable, se encuentre realmente en tal o cual nivel de ser. El nivel del ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la prostituta, muy distinto al de la doncella. Esto es que estamos diciendo, óyese bien, es irrefutable e irrebatible.
Así que pueden discutirse, es decir, miles de veces, pero es una existencia en el mundo material como lo estamos viendo. Al llegar a esta parte, nada perdemos con imaginarnos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente, y con muchísimos escalones, como lo dijo nuestra misionera en su respuesta anterior. Por eso, sí, por eso observamos nosotros que, desde ese punto de vista, vemos que la horizontal traza esa línea de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, reproducirse, envejecer y morir. ¿Sí? Esa línea horizontal. Todo aquel que sigue solamente esa línea, como quien dice, es decir, en una forma alegórica, donde Raimundo y todo mundo va. ¿Sí? Entonces ese Raimundo y todo mundo nace y hasta que envejece y muere, si es que llega a envejecer, porque muchas veces ni a eso llega. ¿Sí? Ni a eso llega. Entonces esa es la línea horizontal que va, donde va Raimundo y todo mundo. Entonces, esa línea, ¿sí?, es la que nosotros, la mayoría, estamos trasegando, pero no debe ser así, ¿sí? No debe ser así. Entonces, incuestionablemente, en algún escalón de estos nos encontramos nosotros. Escalones abajo habrá gente peor que nosotros, cuando estamos ya hablando de la línea vertical, porque ya la línea vertical trae otra trascendencia, que es empezar de ese cuerpo físico, porque sin cuerpo físico no podríamos hacer ningún trabajo. Luego seguir en el ascenso de tener una vitalidad, esa energía que se ve como radiante en el rostro de la persona cuando está bien sano, bien vitalizado. Oye, para aquellos, como digamos así, la raza blanca se siente rosada, se le ve bien brillante, etcétera, en fin. Nosotros, es decir, la raza negra se ve como esa raza, es decir, cuando se ve bien vitalizado, se ve como azul. ¿Sí? Y bueno, y en fin, de diferentes clases, precisas de las razas que existen, que son hermosas las razas que están, porque todas son manifestaciones divinas, ¿sí? Entonces, en cualquiera debe hacerse el trabajo de regeneración para llegar a Dios, porque Dios no expresa a ninguno, se expresa en cualquier raza. Entonces, de la vitalidad va hacia el aspecto astral. De ese aspecto astral se ve la parte mental. De esa parte mental va a la voluntad. De esa parte de voluntad va a lo que se llama el búdico. Y esa parte búdico va a la parte espiritual o átmico. Todo ese tipo de recorrido debe hacerlo en la vertical, colocando el pie en la horizontal para tener el equilibrio. O sea que cuando una persona va conquistando esos niveles del ser, va adquiriendo, digámoslo así, el vital, lo va reconquistando, digámoslo así. Sí, va reconquistando precisamente esos niveles superiores. Lo va regenerando, lo va recuperando. Claro, esos niveles precisamente. Sea quien fuere el que lo esté realizando, lo importante es que trabaje para su regeneración. Entonces, he aquí la parte que nos dice, entonces ahora estamos hablando de caras feas o bonitas, no estamos hablando ni de, tampoco se trata de cuestión de edades. Hay gente joven y vieja, ancianos que ya están para morir y niños recién nacidos. La cuestión del tiempo y de los años, eso es de nacer, crecer, desarrollarse, es reproducir, envejecer y morir, es exclusivo de la horizontal. Por eso esa horizontal es la que nos lleva a eso. Entonces, la escalera maravillosa en la vertical, el concepto tiempo no cabe. En los escalones de la escala solo podemos encontrar el nivel del ser, es decir, para la vertical apoyado en la horizontal, ¿sí? Entonces, concluyendo, entonces la esperanza mecánica de la gente no sirve para nada, ¿sí? Creer que con el tiempo las cosas serán mejores, vaya leo. Así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos. Los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario.
Hay algunos filósofos que dicen que, bueno, no hago ningún trabajo porque la evolución me hace ese trabajo. ¿Y qué ocurre? Es decir, la sola evolución no es suficiente, porque hay que revolucionarse para hacer un trabajo, ¿sí? Porque la ley de evolución e involución, si no tiene esa revolución, ahí se queda en ese mecanismo, ¿sí? Ahí se queda. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir de esa mecánica? Entonces, por eso ya los maestros nos están diciendo que la era de Acuario es con el propósito de hacer un trabajo revolucionario. Y ese trabajo revolucionario es decir, de una vez hacer la obra. Muerte, es decir, de esos engendros psicológicos, o yoes, o demonios, o pecados, y para que nazcan las virtudes, porque si no es virtuoso tampoco puede llegar a ninguna parte, y sacrificarse por la humanidad. Aquellos que no se sacrifican ni siquiera por su propia humanidad no sirve. O sea, doctor Francisco, que la persona, no importa la edad que tenga, puede hacer este trabajo, ¿cierto? Claro, cualquiera, ¿sí? Lo importante es empiece, ¿sí? Eso es lo que debe ser, empiece a hacer un trabajo, porque Dios no es ni sordo, ni cojo, ni manco. Está recibiendo exactamente el trabajo de su hijo. Y Dios está vivo, no se ha muerto. Nunca muere. Bien, entonces, mi querida misionera, continuando con este extraordinario trabajo, podemos preguntarle, entendido lo anterior, ¿cómo se explica la cruz horizontal y vertical con relación al ser? Bueno, el nivel del ser es lo que cuenta, es lo que cuenta, y esto es la vertical. Realmente es la vertical, lo del ser. Como usted nos explicaba, que uno iba conquistando lo que tenía que ver con el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, uno por uno los iba conquistando. Claro. Entonces, mire que lo que verdaderamente importa es ese trabajo que vaya por esa vertical, porque Él nos va a llevar a nosotros a encarnar ese verdadero ser, a llegar a Él, a Dios, porque no es solamente adorar. No se trata de adorar a Dios y ya, se trata de encarnarlo, se trata de llegar a Él, se trata de hacer de nosotros un cuerpo digno para que Él habite. Entonces, vemos que nosotros en esta escalera maravillosa, ¿sí?, de la que estamos hablando pues hace un ratico, y que se refiere a los distintos niveles del ser, ciertamente nada tienen que ver con el tiempo lineal. El tiempo no importa. Mire lo que decía usted, no importa que uno tenga 80 años, no importa que uno tenga 30 años, no importa que uno tenga 10 años, no importa. Porque desde el niño recién nacido, ¿sí?, él nace y empieza a tener ese uso de razón, se empieza a presentar o a manifestar en él esos yoes, ya que la pataleta, ya que una cosa, que la otra, y entonces empieza, que cogió la monedita, que venga que contestó feo a la mamá, que ya le hizo la rabieta, y etcétera, etcétera. Ya ahí se va manifestando, ¿sí? Se va manifestando esos yoes psicológicos, y eso es en lo que usted nos explicaba, la vertical, perdón, la horizontal. Esa horizontal es la que nace, crece, se reproduce, se casa, etcétera, y muere. Entonces, en esa vertical se expresa la persona en su diario vivir. Pero entonces, para nosotros cambiar nuestro nivel del ser, no podemos guardar ni siquiera en la mente esos agregados psicológicos. Ni siquiera en nuestros sueños podemos guardar esos agregados psicológicos, porque la persona dirá, no, yo con dejar de hacerlo ya con eso tengo otro nivel del ser. Eso es un disimulo. Ahí la persona puede que sí cambie ciertos aspectos, claro, no es que no le da comida, no lo hace, pero en su mente eso planea, hace y deshace con los yoes psicológicos. Si no se lo roba físicamente ya, en la mente 3, 4 veces se lo roba. Si la persona ya no va y está con esa otra persona que no es su esposa o su esposo,
En la mente 3 y 4 y con cualquiera que pasa, ya con esa pasa lo que tiene que pasar, en la mente, ¿sí? O se sueña, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos que cortarle el chorrito, digámoslo así. Ya no le vamos a prestar más nuestra mente y no le vamos a prestar más ese mundo maravilloso de los sueños. Tenemos que ubicarnos aquí, en este instante y ahora, y mantener siempre en ese instante, ubicados en nuestro corazón. Mire que nosotros, en nuestro cuerpo físico, representamos esa cruz cuando extendemos nuestros brazos y estamos de pie. Somos esa cruz, esa cruz está en nosotros. Es un nivel de ser más alto, es inmediatamente por encima de nosotros, en este instante. No está en ningún remoto futuro. Eso es aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en la vertical. Si nosotros nos ubicamos, nos paramos en el medio de la cruz y empezamos a andar el camino de la vertical. Pero si nos ubicamos, porque si nosotros no nos ubicamos, caminamos por la vertical sin ningún problema, sin ningún recato, y entonces hacemos lo que el yo psicológico quiera hacer con nosotros. Tenemos que ser muy consecuentes con esto. Es ostensible que en cualquiera puede comprender esto, que las dos líneas, horizontal y vertical, se encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico y forman una cruz. Entonces, nuestro maestro Samael nos enseña que cualquier persona puede hacer este trabajo, que estamos de instante en instante. Si nos ubicamos, nos paramos en la vertical y no vamos a dejar de vivir la realidad que es. O sea, no vamos a dejar de vivir la vida que es la horizontal. De momento a momento, de instante en instante, vamos a vivir ese nivel del ser. Vamos a estar ubicados en ese nivel del ser. Díganos, don Francisco, entonces, con la siguiente pregunta. Oíamos hablar de la personalidad dentro de la escalera maravillosa. ¿Cuál es su camino y qué diferencia tiene con el ser? La personalidad se desarrolla y se desenvuelve en línea horizontal de la vida. Nace y muere dentro de su tiempo lineal. Es perecedera, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto, no es el ser. No es el ser. Entonces, esa personalidad, indiscutiblemente observamos que al nacer se alimenta de lo que es la herencia, se alimenta del hogar, de la familia, se alimenta de las circunstancias, se alimenta de el lugar donde se va desarrollando ese niño, o sea, sus vecinos, se alimenta de la escolaridad, o sea, la escuela, los kinder, la primaria, la secundaria, y se alimenta también de ese desarrollo universitario y etcétera, en fin. De todo eso se va alimentando la personalidad, y por eso cuando observamos nosotros que, es decir, ese ser, esa persona llega a tener una profesión, saca una cierta arrogancia, orgullo, vanidades, muchos no aguantan eso. Por eso incluso nosotros acá en nuestro país, los hijos de presidente le llaman delfines, porque están próximos a ser presidentes también, ¿sí? A heredar las presidencias. En otros lugares también los príncipes, ¿sí? De las monarquías, y así sucesivamente. Todo eso, pues, es un engranaje de personalidad que podríamos llamarla, como nos dicen nuestros venerables maestros, falsa personalidad, porque esa no es la personalidad del ser. Es totalmente diferente, ¿sí? La personalidad del ser tiene que ver con el aprendizaje interior. El aprendizaje del ser tiene que ver con esa pureza que la persona, al hacer un trabajo,
¿sí?, ha logrado quitarse de encima, en primer lugar, la falsa personalidad. ¿Sí? En primer lugar, oígase bien, quitarse esa falsa personalidad para aprender la realidad. ¿Sí? Para asimilar esa realidad. ¿Sí? Porque la esencia no necesita eso. La esencia no va a necesitar eso. Entonces, los niveles del ser es el ser mismo, no es el tiempo. Nada tiene que ver con la línea horizontal. Se encuentra dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, en la vertical, resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. No está de más sentar como corolario los siguientes títulos, grados, ascensos, etc. En el mundo físico exterior, en modo alguno originarían exaltaciones auténticas, revaluación del ser, paso a paso, un escalón superior a un nivel del ser. Por eso hablábamos ahora en la cuestión que de ese cuerpo físico, para nosotros decir, lograr los peldaños del ser, tenemos que tener ese cuerpo físico puro para llegar a una situación más elevada que es vital. O sea, la vitalidad. Luego, encarnar esa parte astral. Y luego encarnar esa parte mental, o sea, sacando de nuestra psique todos esos demonios, para que sea el ser el que posea exactamente esa parte mental. Y tener también esa encarnación de más allá, que es la voluntad, o sacarlos de esos demonios de ese mundo causal, ¿sí?, que es el que nosotros tenemos que arrancar hasta la causa causorum de esos engendros, para que nuestro ser se pueda expresar mucho mejor. Por eso dice que camino se hace al andar, y que cada ser humano, hombre o mujer, va encarnando su propia verdad, siguiendo el camino de los maestros. ¿Sí? Porque camino se hace al andar, y cada uno va encarnando su propia verdad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos llamar acá, como dice el maestro, nuestra autognosis, nuestra propia verdad. Y así sucesivamente, mi querida misionera. Y espero que también nuestro radioyente vaya entendiendo precisamente esta explicación para diferenciar lo que es la línea horizontal con respecto a la línea vertical. La línea vertical, claro, como usted lo decía hace poco, es decir, sin perder la directriz, ¿sí?, porque estamos en el mundo de la línea horizontal, sin perder esa directriz, ese pie debe estar bien firme en la horizontal para alcanzarle, es decir, el otro pie en la vertical, e ir en ese equilibrio para lograr encarnar a su propio ser con una pureza extraordinaria que pueda manifestarse en nuestro ser. Mire que uno debe de ser consciente hacerse consciente, porque uno en el momento consciente no es. Uno tiene que ir poco a poco haciéndose consciente de esto. Claro. Una realidad, pero latente, la que la tenemos allí, que palpita en nuestras propias narices y no la hemos hecho parte de nosotros. Claro. Y yo quisiera terminar precisamente esta exposición diciendo que la mayoría de las personas, hombres o mujeres, Dios en su originalidad nos ha dado un 100%, pero hemos llegado a tal estado deprimente que casi la mayoría en esta época solamente tenemos el 3%, nacemos con el 3%. O sea que el 97% lo hemos perdido en degeneración. Y hay algunos que ni siquiera tienen el 3%, no vienen ni con el 3%. ¿Sí? Desgraciadamente. Lo consideramos, desde el punto de vista esotérico, los cuaternarios. ¿Sí? Entonces,
Eso tenemos que reflexionarlo, analizarlo y trabajarlo para llegar a tener pues una conciencia del ser. Esto de los cuaternarios es tremendamente profundo, pero pues el tiempo no nos da. Entonces, para ir terminando, entonces, mi querida misionera, entonces, ¿qué debemos hacer para subir de nivel? Sin embargo, la gente, uno muchas veces ve personas, ¿cierto? Gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar y voltear la página de su historia. Pero ¿qué pasa? Pobre gente, dice el maestro, ¿no? Quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento. Están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer, les sucederá mañana, y etcétera, y así se les repite, y siempre lo mismo, cometen los mismos errores, y no aprenden ni a cañonazo la lección, ¿no? Porque mire, un animalito, un caballo, una bestia, va por el camino de herradura, ¿no? Y si el caballo se cae o le pasó algo por ahí, no pasa así, mejor dicho, le den garrote, le peguen así, lo que sea, ¿no? Él ya no pasa por ahí. Un perro una persona en un lugar X, en una esquina, le pega y por ahí no vuelve a pasar el perro, porque sabe que si pasa por ahí, la persona le pega, ¿no? Pero un humano comete un error y cae en ese error, y vuelve y cae, si al otro día vuelve y se le presenta, vuelve y cae. Si vuelve y se le presenta a los 3-5 días, vuelve y cae. Y así por el estilo. ¿Por qué ellos tienen esa inteligencia para hacer los animalitos y nosotros no? Pues nosotros tenemos esa inconsciencia. El animal tiene una viveza por lo que es naturaleza en él. Él no va a dejarse pegar. Él aprende la lección, pero nosotros los humanos no. Hay un ejemplito al respecto de los burros. Sí. Si nosotros decimos al animalito aquel de orejas largas y patas cortas, burro, porque lo consideramos bruto. Y ocurre que cuando ese animalito observa que su amo va a meterse por el peligro, nadie lo mueve de allí. Así le metan hasta el machete por donde deben meterlo y no se mueve de allí. Y le da látigo el amo y no se mueve de allí. Y mire, ¿qué es lo que ocurre? Se ocurre que sencillamente es que no quiere que el amo se meta en peligro. Uh-huh. ¿Sí? Porque instintivamente. El instinto. ¿Sí? Él capta el peligro. ¿Sí? Lo que no es capaz del amo, que se dice que es más inteligente. ¿Sí? Pasa por ahí, que cuentos y pasa, y ahí es donde le pasa. Bueno, todas las cosas se repiten. En el humano todas las cosas se repiten. Dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Es la repetición aburridora de dramas, tragedias, comedias. Continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables como tales como la ira, la codicia, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, todo aquello. Si nosotros cambiamos eso, vamos a cambiar nuestro nivel del ser. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Mientras el nivel de ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Entonces tenemos allí para reflexionar bastante. Bien, el tiempo pues juega con nosotros, Cronos juega con nosotros, como siempre les repito. Esto es un tema maravilloso, nos encantaría ahondar más, pero Cronos, como les digo, juega con nosotros. Estuvimos con ustedes en el máster. Oscar Moreno, el doctor Francisco Aliades Arboleda y quien les habla, Lucenit Barrera, deseando para ustedes que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde
en todas las latitudes de este planeta Tierra maravilloso, y esperamos que empecemos a colocar un pie en la vertical y otro pie en la horizontal, para que así nos ubiquemos en esta existencia y nos lancemos a la conquista de nuestro ser. Muchas gracias y feliz resto de día, noche, tarde. Muchas gracias.